Vamos a comenzar con el tema de combinatoria. Bien, la combinatoria nos va a ayudar a averiguar el número de agrupaciones que podemos hacer atendiendo a distintos factores. Entonces, os voy a explicar los principales, que van a ser variaciones ordinarias, variaciones con repetición, permutaciones y combinaciones. Veremos ejemplos de cada una de ellas y luego, a partir de un esquema, os enseñaré cómo averiguar en cuál de ellas estamos cuando nos enfrentemos a un problema. Bien, empezamos con variaciones ordinarias. Variaciones ordinarias, cuando tengamos que hacer este tipo de agrupaciones, el orden importa. ¿A qué vamos a llamar variaciones de orden n de m elementos? Os lo pongo aquí. A todo conjunto ordenado, y resalto ordenado, formado por n elementos cualesquiera, elegidos entre ellos, sin elegir más de una vez un elemento. Es decir, vamos a tener m elementos y de esos m elementos vamos a elegir n, sin repetirlos. Entonces, ¿cuánto van a ser dos variaciones? ¿Cómo vamos a distinguir dos variaciones? O bien, si tienen algún elemento distinto, o bien si tienen los mismos elementos, pero los tienen colocados de distinta forma. Por eso importa el orden. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con la fórmula que aparece aquí. En el siguiente ejemplo os voy a mostrar que esta fórmula es muy sencilla. Veamos el ejemplo. En una carrera participan 10 corredores. ¿De cuántas formas se pueden repartir los 3 primeros premios? ¿Importa el orden? Sí. Si aparece Juan, Marta y Pepe, entre los 3 primeros no es lo mismo que Marta se quede la primera y Pepe el segundo, a que Pepe se quede el primero y Marta la segunda. No es lo mismo. El orden importa. Tenemos que elegir 3 entre 10. Tenemos que 3 va a hacer el papel de n y 10 va a hacer el papel de m. Es decir, tenemos una variación de 10 elementos tomados de 3 en 3. Si aplicamos la fórmula, empezamos con el 10, hay que multiplicarlo por el siguiente y por el siguiente. Aquí tiene que aparecer tantos factores como indica el segundo número que ponemos. 10 por 9 por 8, 720. Y cada vez vamos restando. Súper sencillo. ¿Qué ocurre si yo no estoy muy seguro de ello y no sé o no recuerdo la fórmula? Pues os lo pongo aquí. Basta empezar un poco para llegar a este resultado. Tenemos 10 corredores. Entonces, ¿quién se puede quedar primero? Cualquiera de los 10 corredores. Una vez que ya ha entrado el primero por meta, ha pasado el primero por meta, ya tenemos el ganador. El segundo puesto, ¿cuántos corredores pueden optar a él? Pues los 9 restantes. Una vez que ya ha pasado ya el segundo, quedan 8 corredores. Para el tercer puesto puede ser cualquiera de los 8. Si multiplicamos, tenemos 10 por 9 por 8, 720, que es lo mismo que al aplicar la fórmula. ¿Vale? Solamente pensando un poco. Insisto, variaciones ordinarias, importa el orden y no hay repetición. ¿Qué ocurre si hay repetición? Pues que si hay repetición tendremos las variaciones con repetición. Importa el orden y se pueden repetir los elementos. Esta es súper sencilla, la fórmula. M elevado a n. Veamos el ejemplo. ¿Cuántos números de 6 cifras podemos escribir usando las cifras 2, 4 y 6? En este caso, n puede ser mayor que m. ¿Vale? Aquí da igual. En el caso anterior, no. Entonces, tenemos ¿cuántas cifras? El 2, el 4 y el 6. Son 3. Tenemos 3 elementos. ¿De cuántos elementos elegimos? Elegimos 6. Se pueden repetir. Podemos repetir el 2, podemos repetir el 4, podemos repetir el 6 las veces que queramos. Eso es una variación con repetición de 3 elementos tomados de 6 en 6. Aplicamos la fórmula, cogemos el primer número y lo elevamos al segundo. 3 elementos de 6 formas. 3 elevado a 6. 729.
Aquí os pongo la solución, podemos escribir 729 números distintos de 6 cifras usando solo el 2, el 4 y el 6. ¿Importa el orden? Claro que importa el orden, por eso estamos haciendo una variación. No es lo mismo el 222.444 que el 444.222, aunque ya hemos usado el 2 y el 4 tres veces cada uno. ¿Vale? Entonces el orden importa. Como el orden importa, estamos en una variación. Como se puede repetir, variación con repetición. Usamos la fórmula y ya está. ¿Qué ocurre si uno no se acuerda de la fórmula? Pues hay que pensar un poquito. La primera cifra, ¿de cuántas formas la podemos elegir? La primera cifra puede ser el 2, el 4 o el 6. La podemos escoger de 3 formas. La segunda cifra, otra vez, de 3 formas. Así hasta la sexta cifra. Si multiplicamos todas las posibilidades de cada cifra, tenemos el número total, que es 3 elevado a 6, 750. Es decir, que si uno no recuerda la fórmula, basta con pensar un poco. Pensando un poco, se saca todo. Es sencillo, pero hay que hacer varios ejercicios para adquirir destreza con este tipo de enunciados. Permutaciones ordinarias. Sigue importando el orden. Es un caso particular de variaciones. Llamaremos permutaciones de n elementos a las variaciones de n elementos de orden n. Lo representaremos por p sub n y su valor será n factorial. ¿Qué es n factorial? Pues n por n menos 1, por n menos 2, así hasta el 1. Es decir, si tenemos, por ejemplo, el 3 factorial, sería 3 por 2 por 1. De hecho, en la calculadora encontraréis una tecla con el que se pueden calcular los factoriales. Que aparece una X con el símbolo de la exclamación. ¿Vale? Justo debajo de sí lo encontráis. Bien, vamos a ver un ejemplo. ¿De cuántas formas pueden quedar los 4 participantes en una carrera? Ahora estudiamos todas las posiciones de todos los participantes. Sigue siendo una variación, pero en la que coincide n y m. Insisto, la permutación no deja de ser una variación, es lo mismo. Lo único que n y m son iguales. Y tiene una forma más sencilla de calcularlo. En realidad la misma, pero bueno. ¿De cuántas formas pueden quedar los 4 participantes? Aplicamos la fórmula 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1, 24. ¿Qué ocurre si uno no recuerda esto? Pues otra vez, basta con pensar un poquito. Tenemos 4 participantes. Entonces, de esos 4 participantes, el primer puesto, ¿quién lo puede conseguir? Cualquiera de los 4. ¿Vale? Aquí, os lo pongo el 4. Para el primer puesto, pueden optar los 4. Una vez que ya tenemos el primer puesto, el segundo puesto, ¿a quién puede optar al segundo puesto? Pues los 3 que quedan. Una vez que ya tenemos el primer y el segundo puesto, solo nos quedan 2 corredores. ¿Quién puede optar al tercer puesto? Cualquiera de los 2 corredores. 2. Una vez que haya pasado el tercero, el último puesto, pues solo puede optar el que queda. 1. 4 por 3 por 2 por 1, que es el 4 factorial, 24. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con un enunciado en el que no importa el orden cuando tenemos que contar agrupaciones? Pues en ese caso nos enfrentaremos a combinaciones. ¿Qué es una combinación de orden n de m elementos? Pues todo conjunto formado por n elementos cualesquiera sin elegir más de una vez un elemento. Y no influye el orden. Y se calcula a partir de esta expresión. ¿Vale? Es decir, combinaciones de m elementos tomados de n en n es igual a variaciones de m elementos tomados de n en n partido de permutaciones de n elementos. Esto parece que es muy complicado, pero es súper sencillo. Vamos a ver un ejemplo para que no os alarméis. En una reunión de 10 personas deben nombrarse una comisión formada por 3 de ellas. ¿Cuántas comisiones distintas podrían nombrarse? Tenemos 10 personas y tengo que elegir 3. Y vamos a hacer un grupo de 3 personas. Imaginad que el grupo de 3 personas son Juan, Pedro y Marta. Pues me da igual decir que el grupo lo forman Juan, Pedro y Marta,
que el grupo lo forman Marta, Pedro y Juan, es lo mismo. ¿Vale? No importa el orden de la agrupación. Como no importa el orden, nos encontramos frente a una combinación de orden 3. Sí, voy a coger a 3 de ellos. ¿De cuántos? De 10. Una combinación de 10 elementos tomados de 3 en 3. Vamos a nuestra fórmula, variaciones de 10 elementos tomados de 3 en 3 entre las permutaciones de 3 elementos. ¿Cómo se calculaba? Empezamos por el número m, en este caso 10, y tenemos que ir multiplicando y restando 1. ¿Cuántos factores deben de aparecer? 3. 10 por 9 por 8. Permutaciones de 3 elementos. Eso era 3 factorial. 3 por 2 por 1. Hacemos la operación y nos queda 120. Pues 120 comisiones. Eso es el tema de combinatoria. Así de sencillo. Además de esto, os recomiendo que leáis la página 243 del libro. Que os habla de los números combinatorios y viene súper bien explicado, ¿vale? Así que echadle un vistazo. Para los problemas no va a hacer falta, pero quiero que lo leáis. Posiblemente luego ponga algún ejercicio sobre números combinatorios. Pero por ahora, todo lo que necesitéis es lo que hemos explicado todo lo que se ha explicado en esta parte. Además de esta parte de teoría, os voy a subir este esquema. ¿Vale? Es un esquema que os va a ayudar de cara a los problemas. Además de lo que he explicado, os aparece también las permutaciones con repetición. Esta no hace falta, las permutaciones con repetición no las vamos a usar en los ejercicios. Y aquí os aparece otra forma de calcular las combinaciones o las variaciones. En definitiva, es lo mismo que está explicado en el otro, ¿vale? En el otro documento. Es exactamente lo mismo. Vais a llegar al mismo resultado. ¿Vale? Pero viene muy bien para saber si en un problema estamos frente a una combinación, una variación con repetición o una permutación. La primera pregunta que os tenéis que hacer es, ¿influye el orden? Si no influye el orden, una combinación. Ya está. Combinación. ¿Qué influye el orden? Pues nos hacemos la pregunta. ¿Intervienen todos los elementos? Si intervienen todos los elementos, permutación. Aplicamos el factorial y se acabó. ¿Que no intervienen todos? Nos hacemos la pregunta. ¿Puede haber repetición? Sí, variación con repetición. M elevado a n. ¿Que no hay repetición? Variación ordinaria.